Buenos días a todos, bienvenidos a Cueva Victoria, un lugar de referencia, como verán a lo largo de la visita, a nivel patrimonial. Me presento, soy Mari Carmen Berrocal, coordinadora de patrimonio del Ayuntamiento de Cartagena, y me acompaña Andrés Ros, espeleólogo y uno de los iniciadores de todo este proyecto de Cueva Victoria. La cueva tiene tres aspectos fundamentales. La cueva mina, llamémosle. En primer lugar, es un lugar de interés geológico a nivel internacional y está reconocido en la documentación que existe al respecto. En segundo lugar, fue una mina de los mineros que trabajaron aquí mediados del siglo XIX, mediados del siglo XX. Es una mina de manganeso. Seguiremos viendo a lo largo de toda la visita cómo está claramente la presencia del trabajo de los mineros. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante a nivel científico, es el hecho de que la cueva, antes de ser mina, por supuesto, mucho antes, esto fue una cueva natural. Quizás una cueva pequeñita, no tan grande como lo que vamos a ver, sin lugar a dudas, que sirvió de cubil de hienas. Es decir, las hienas, unas hienas gigantes actualmente desaparecidas, criaban a sus pequeños cachorros aquí, con lo cual arrastraban comida del exterior al interior. Eso ha favorecido la creación de un depósito de huesos que actualmente están fosilizados, muy importante, huesos que pertenecen a más de un centenar de especies distintas, lo cual es muy sorprendente porque en muchas cuevas más de 20 o 30 tipos de animales distintos no hay. Así que tenemos una fotografía de una época concreta que se llama el Pleistoceno, que es anterior a 800.000 años. Estamos hablando 1 millón de años, 800.000, quizás nos podíamos remontar a 1.200.000 porque no sabemos el tiempo que esto estuvo abierto durante el uso de las hienas, y tenemos un repertorio de animales sumamente importante y hacen de esta cueva el elemento único en Europa. Y además, fíjense, entre esos huesos hay dos tipos de especies muy importantes que corresponden a los primates, es decir, de la familia de los homos, de los homínidos y de los monos. Uno de esos primates es simplemente un mono, un papión africano, que solamente aparece fuera de Europa, aquí en Cueva Victoria y en la India. Esto nos hace que pensar que tuvieron que saltar de África hacia el continente, muy probablemente en la zona más estrecha de paso, que es el estrecho de Gibraltar, que entonces tenía una regresión marina, es decir, una bajada del mar muy importante, y podría hacer el salto más fácil. Y bien, junto a esos huesos, que no solamente es uno, sino hay varios huesos, varios dientes de animales, de papiones, es decir, que sería un grupo, pues encontramos unos escasos huesos, hay que decir la verdad, son escasos, pero muy significativos, pertenecientes al género Homo, es decir, antepasados nuestros muy remotos. Estamos hablando de 1 millón de años y ya saben que todos los seres humanos tenemos nuestros abuelos en África. Nuestra especie proviene de África y en esa marcha buscando lugares de alimento, hasta ahora se pensaba siempre que saliendo de la zona del Valle del Rif y de los grandes lagos, Etiopía, Tanzania, irían subiendo hacia arriba, Egipto, la península del Sinaí, el corredor sirio-palestino, el Cáucaso, y luego girarían a la izquierda hasta llegar pues a Burgos, a Atapuerca, que eran los restos más antiguos que conocíamos. Pues bien, con la presencia de estos restos de homínidos aquí en Cueva Victoria y en Granada, en Orce, pues se ha apoyado una teoría que ahora mismo está reconocida a nivel internacional, y es que la entrada de los primeros europeos fue a través del estrecho de Gibraltar. Por supuesto, estamos hablando de muy poquitos huesos, pero es, como dice el que estuvo en la Luna, un paso pequeño para el hombre, pero muy grande para la humanidad. Ese pequeño hueso nos está indicando que nuestra especie tuvo una primera llegada a través del estrecho de Gibraltar. Y Cueva Victoria está en el mapa perfectamente marcada, y los niños en unos años tendrán que estudiarlo así cuando estudien en primero de la ESO y en otros niveles la procedencia de los homínidos. Entonces, con este marco general, que como ven hace la cueva no solamente una mina cueva de una zona periférica de Europa, sino un referente internacional por la llegada de los homínidos y la presencia de muchos tipos de animales, pues dejen todas las preocupaciones fuera. Con el fresquito que hace aquí dentro vamos a adentrarnos en una catedral subterránea labrada por la mano del hombre y por la naturaleza, y disfruten esta experiencia, y así se lo deseamos. Ahora le paso la palabra a nuestro compañero Andrés Ros. Muy bien. Buenos días. Permítame que nos vamos a introducir un poco en la historia de la Tierra. La historia de la Tierra
es un contexto distinto a la edad del hombre. Vamos a hablar de millones de años, vamos a empezar por millones de años. Ahora mismo estamos debajo de unas rocas que tienen 170 millones de años cuando se formaron estas rocas. Empezaron a aparecer los dinosaurios y era cuando se formaron estas rocas. Pero no es hasta hace unos 7-8 millones de años cuando realmente se forma la cueva, cuando se forma la sierra minera con unas erupciones volcánicas que hay por toda la costa y empiezan a manar los minerales a subir del fondo de la tierra. Es cuando se forma toda esta sierra que se está excavando hasta hace poco en la minería. También se forma la galería esta de Cueva Victoria. Fíjense que estamos hablando de 170 millones de años, hemos pasado 8 millones de años y pasamos a 800.000 años, que es cuando está habitada por la hiena de las cavernas. La hiena de las cavernas habita la cueva. Y tras ese hábitat hay un periodo que la cueva se cierra por completo y no se sabía ni que existía la cueva hasta finales del siglo pasado, 1870 aproximadamente, cuando se empieza a excavar esta zona como una mina en busca de los hierros, los manganesos que iban buscando por aquí. El Cabezo de San Ginés es un bloque de caliza que está relleno de las fisuras de ese vulcanismo que subió del fondo de la tierra, se llenaron de hierro, de manganeso. Enfrente nuestro es un estrato más cristalino y aparecen los sulfuros, aparecen las piritas, aparecen los plomos. En este área no hay piritas, no hay plomos, lo principal es el hierro, que es lo que buscan los mineros. Con esas excavaciones empiezan a excavar, empiezan a abrir estas trincheras, y es cuando se descubre un yacimiento paleontológico que vamos a visitar. La visita que vamos a hacer ahora mismo vamos a entrar por la mina, vamos a ver la cueva natural y por último vamos a ver el yacimiento de fósiles del cuaternero que hay aquí. Así que si son tan amables, síganme. Sí les tengo que decir que en la cueva todavía se conservan algunas sorpresas de la época, las veremos. Vayamos todo en grupo y por el recorrido que está señalado. Si alguien tiene algún problema, que lo indique a los guías, que seguro que le echan una mano. Ayudarán para subir. Adelante. Los niños controlados. Bueno, será una buena visita. Como les he dicho al principio, los mineros entraron aquí y abrieron la galería de minas. Esto es la galería de minería, que aquí en esta mina observamos dos procesos mineros distintos. Uno que se hizo a finales del siglo pasado, del 1800 hasta los años 30-40, y otro que se empieza cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. El mineral de manganeso es un mineral muy utilizado, sobre todo en las guerras, porque servía para endurecer los aceros de los cañones. Entonces, en la Primera y Segunda Guerra Mundial era un mineral muy demandado y fue cuando tuvo las mayores explotaciones esta mina. En la parte superior todavía quedan restos de las galerías aquellas iniciales del 1800, que el tipo de excavaciones que hacían era una excavación a mano, a cuerpo, o sea, no había mucha maquinaria. Y después, posteriormente, en la segunda época de la excavación de la mina, ya se entra con maquinaria mucho más grande, mucho más pesada, y es cuando se abren todos estos grandes túneles. Todavía quedan testigos de cómo excavaban los mineros. Fíjense, estos son barrenos, para ellos se llaman barrenos. Son una especie de estacas que metían en los agujeros, las llenaban de agua, o sea, se endurecía, y el agua la expandía, y cuando ponían varias barreras el bloque se desgajaba y caía en trozos. Esto les ayudaba a no poner explosivos, y con lo cual la cueva se sacaban el bloque que a ellos les interesaba. Es casi una labor quirúrgica lo que hacían los mineros para poder sacar el mineral, que es lo que a ellos les interesaba, y que la mina lógicamente no se les cayera encima. Entonces el uso de explosivos en algunos sitios estaba indicado y usaban estas técnicas. En la parte suya, la parte detrás de ustedes, tiene restos. Aquí no hay techo porque esto corresponde a la cueva natural. Esto es una pared de calcita que está rellena de espeleotemas. Los espeleotemas son pues lo que conocemos como estalactitas y estalagmitas, pero que hay muchas variedades. Por ejemplo, eso que está colgando se llaman banderas. Aquí aparecen unos espeleotemas, ahora los veremos más, que son como granulosos, que se llaman parecidos a las palomitas de maíz. Son muy típicos de Cueva Victoria, los coraloides estos que se forman, porque esta no es una cueva
convencional, es una cueva que se forma de abajo para arriba, o sea, las aguas que vienen del fondo de la tierra son las que conforman la cueva, no son las aguas de la lluvia, como todos conocemos se forman las cuevas, es una cueva de tipo hipogénico, aunque posteriormente cuando la cueva se vacía de agua y se queda conformada toda la galería, lógicamente se filtra agua por la superficie y forma estas estalactitas, estalagmitas, pues bueno, quedan las más altas porque desgraciadamente todos estos desconchados pues son de los coleccionistas de minerales que más que coleccionar lo que hacen es destrozar. Pero bueno, aquí los tienen ustedes. Vamos ahora a ver otra, en el siguiente panel iluminado pueden ver perfectamente todos estos espeleotemas que hay aquí. Adelante. Este es el panel aquí a su izquierda, que están con los espeleotemas, se pueden ver perfectamente. Bien, a sus espaldas tiene ahí un pozo de extracción minera hacia arriba, de extracción de mineral, y hay unas cuestiones que siempre hacemos aquí, resaltar a todas las visitas, y es que cuando ustedes van por superficie y ven un pozo, ¿qué es lo que se suele hacer? Pues ahora estamos debajo. Así que la próxima vez que tienen una piedra piensen que puede haber alguien debajo como estamos nosotros ahora mismo. Así que ni tiren la piedra ni se asomen al pozo porque estén debajo, por lo que puede pasar. De hecho hay piedras que han tirado de superficie y se ven ahí perfectamente. Bueno, fuera anécdota. Sí decirles que si observan el techo de esta pared hay una zona que tiene una malla que la han colocado en el plan que estamos de rehabilitación de la cueva mina. Esto corresponde al techo minero y hay una zona que no tiene malla que correspondería al techo de la cueva original. Esta sería la gruta, la cueva que originó la tierra. Aquí tienen algunas paredes de esta galería y que en una de las zonas de actuaciones que se está haciendo en la cueva será habilitar un recorrido por la cueva natural para que usted la vea. Esperamos que más pronto que tarde. A mis espaldas hay una galería minera espectacular que se podrá visitar el año que viene. Esta es una galería de 150 metros de larga y los mineros de la época eran gente bastante inteligente, porque los estratos de mineral llevan dirección norte-sur, la dirección norte-sur es esta, y entonces ellos excavaron la galería este-oeste, totalmente transversal a los filones. ¿Qué hacían? Que iban excavando la galería, que es de roca durísima, roca caliza durísima, ahí se puede, cuando la vean, si tienen ocasión de visitarla, verán que es un trabajo bastante complicado. Y cuando encontraban una veta de mineral lo que hacían era excavar la izquierda-derecha. Iba excavando, se agotaba la veta de mineral y seguían buscando otra veta de mineral hasta que iban alcanzando, hasta que en el fondo a 150 metros aparece una gran brecha de mineral que excavan casi hasta la superficie y después se interna por una serie de galerías mucho más pequeñitas, pues unos 200-300 metros en el interior de la montaña donde también aparecen brechas de mineral, hacen pozos, o sea, un trabajo minero artesanal realmente espectacular. Sí les puedo asegurar que les vamos a sumergir en los sonidos de hace 850.000 años en el Mar Menor. Estos son los sonidos que se oían en el Mar Menor en esa época. Hienas, caballos, elefantes, rinocerontes. Los elefantes son los mamús, efectivamente son mamús meridionalis, una serie de fauna realmente que no se nos pondrían los pelos de punta si lo tuviéramos aquí actualmente. Eso es real porque Cueva Victoria así lo ha demostrado y ahora mismo en el Museo Arqueológico de Mula hay una exposición que va a estar, creo que le quedan un par de meses, sobre Cueva Victoria, que pueden visitar. Todo esto que les estoy contando lo pueden ver perfectamente allí en el Museo de Mula, una exposición sobre Cueva Victoria que va itinerante por toda la región. Imagínense en pleno mes de julio paseando por la playa y aparecen elefantes como los mamús estos que tenemos aquí, una especie de mamú menos lanudo que los mamús del norte, pero también grandes, un bicho de 3-4 metros, la hiena, una hiena de 150 kilos de peso, algo espectacular. O sea, esta es la fauna que hace 800.000 años andaba por estas tierras. Les puedo asegurar que esto se ha documentado en Cueva Victoria gracias al descubrimiento del yacimiento de fauna que vamos a ir viendo. También les quiero decir que después de la visita esta, una de las acciones que está haciendo el Ayuntamiento de Cartagena es intentar que esto no sea solamente un yacimiento, sino que esto esté integrado en todas las poblaciones de alrededor, que las poblaciones sientan el yacimiento como suyo. Entonces, la acción que estamos haciendo es, ahora van a ver ustedes trozos de hueso, yo les diré esto es de tal animal, pues muy bien. Pues esa fauna la estamos reconstruyendo en las paredes del llano, del estrecho y del Beal.
Este año las fiestas van a estar dedicadas a Cueva Victoria, ya han elaborado unos collares primitivos los niños del pueblo, algo espectaculares, que creo que los van a poner a la venta, los van a entregar en fiestas, pero les puedo asegurar que es una maravilla lo que están haciendo. Y realmente el proyecto parece ser que va bastante mejor de lo que nosotros pensamos, porque a la gente le ha gustado la idea de sentir esta fauna de hace 800.000 años, intentar sacarla, intentar reconstruirla y llevarla al llano, al Beas y al Estrecho. Al margen de toda esta fauna puede usted recrearse, y esto, aunque es un montaje, pero esto es real aquí en toda la llanura del campo de Cartagena, en toda la llanura, en toda la costa del Mar Menor estaría toda esta fauna. Lógicamente la vegetación sería muchísimo más abundante, habría muchísimas más lluvias, bastante distinto a lo que tenemos hoy actualmente, eso lógicamente. Pero al margen de eso, decirle que estamos en una galería totalmente minera. Esta es una galería excavada por los mineros. Los mineros iban buscando este mineral, estas brechas negras que ven aquí en el techo. Estos son los minerales de manganeso. Esto es lo que buscaban los mineros. Pero una de las cuestiones que hacían aquí los mineros también era que utilizaban la misma roca como sujeción de la mina. O sea, la madera, aquí en Cartagena no había mucha madera en el siglo pasado, la madera estaba ya extinguida porque hubo mucha construcción de barcos, hubo también, a la minería no le llegó a llegar esta construcción de madera para activar las galerías mineras, y entonces ahí se inventaban que usaban la roca. Y esto que ven aquí, fíjese ustedes, esto se llama una llave, es como un muro, como un pilar de sujeción que sujeta el techo. Le digo, se denominan llaves en el argot minero, e incluso pierden mineral del manganeso. Hay una gran brecha de mineral que no saca para protegerse del techo y que la mina no se les hunda. Esto es así, incluso donde tenemos la proyección es una gran llave minera, también es un bloque por la parte de atrás de manganeso, pero es un gran bloque que está sujetando el techo para que haya una sujeción del techo. O sea, los mineros eran unos artistas y se inventaban todo el sistema de sujeción y de excavación para poder continuar con la mina en unas condiciones totalmente seguras, con los medios que había en aquellas épocas. Imagínense, en la época de hace, no hace mucho, pero hace 100 años, las condiciones de trabajo eran totalmente penosas. Vamos a seguir ahora, vamos a subir por encima de estos grandes bloques caídos y vamos a llegar a la zona del yacimiento, que vamos a tener una de las vistas más bonitas que hay en Cueva Victoria. Antes hemos entrado con un grupo de fotógrafos y estaba nublado, no se veía, pero ahora estoy viendo el sol, y ver el sol aquí dentro del interior de una cueva es algo espectacular, se lo puedo asegurar. Sígame. La hora y el día y la época, esto solamente sucede 2 veces al año, que los rayos de sol bajen aquí. Y es justo los cambios estacionales, el cambio de primavera a verano y los cambios del otoño al invierno. Más o menos estamos casi en esa época. Sí, bueno, vamos a ver, estamos en una zona minera, y aquí lo interesante de esta zona, que parece ser que aquí fue donde comenzó la mina Cueva Victoria. Empezaron a excavar trincheras, no sabían que aquí existía una cueva. Nadie sabía que había una cueva aquí. Los mineros empezaron buscando mineral. Fíjense que esto lleva una dirección casi norte-sur, y es de la dirección de las brechas mineras. Empezaron a excavar unas trincheras en superficie y iban bajando hasta que llegaron a unos puntos que encontraron cueva. De hecho, hay algún documento minero donde dice que se les cuela toda la maquinaria. Cuando están haciendo el pozo se les cae toda la maquinaria porque encuentran una hueca, que ellos le llamaban las huecas, y era una galería, una sala minera, una sala natural que estaba bajo sus pies. Aquí ven, esto correspondería a la galería natural, esto sería galería natural, y toda esta parte es la que excavaron los mineros. O sea, el susto que se llevarían sería monumental. Para que se hagan una idea, lo que queda de la cueva, esto sería la cueva original. La cueva que se quedó sería esto, una de las galerías, es esto que ven aquí ustedes, porque cuando habitaron la hiena habitaron desde este suelo hasta aquí abajo, unos 8 o 10 metros de sedimento de hiena de las cavernas. Pero hace 700.000 años, entre 700 y 750.000 años, una capa de calcita, que es como una roca cementada de 2 centímetros, selló totalmente el yacimiento. O sea, una capa cubrió totalmente el yacimiento y creó un suelo de calcita totalmente impenetrable. De hecho, si hubiéramos encontrado la cueva sin que los mineros se hubieran entrado aquí, primero hubiéramos tenido que arrastrarnos, y segundo iríamos por este suelo y no sabríamos que debajo del suelo teníamos un yacimiento espectacular. Eso es gracias a los mineros, aunque también
desgracia de los mineros se llevaron el 99% del yacimiento, se está excavando un 1% y ese 1% de excavación ha arrojado más de 100 especies de animales. O sea que piense la cantidad de fauna que había aquí. También otra cuestión importante es que hablamos de que esto era un cubil de hiena, era un yacimiento de hiena de las cavernas, unas hienas bastante más grandes que las actuales, ahora vamos a ver unas imágenes de ellas, que vivían en esta cueva. ¿Por qué vivían en esta cueva? Pues mire, hemos encontrado varias evidencias que certifican de que esto era un cubil de hiena. Primero, aparecen muchos coprolitos de hiena de las cavernas que los veremos. Los coprolitos de la hiena de las cavernas, para el que no lo sepan, es caca, pero en fino. Caca de las cavernas. O sea, ya sabéis, cuando vaya caca, no decís caca, decís voy a hacer coprolitos. Sí, pues, eso es el nombre científico. Bien, aparecen muchos. Después, en segundo lugar, aparece también muchos dientes de leche de hiena de las cavernas, de crías, de animales pequeños. Y por último, aparece una evidencia bastante importante, y es que entre toda la fauna que se ha encontrado aquí aparecen delfines y aparecen focas. El delfín y la foca, lógicamente, no llegó a la cueva, alguien lo trajo. Si hay mucho caballo, dos tipos de caballo, caballo grande, un caballo más pequeñito, hay elefante de unos 3-4 metros de altura, que es el mamut meridional, es un mamut que aparecía aquí. Así que ahora vamos a ir pasando, hemos puesto unos paneles explicando un poco la fauna que se ha encontrado, el resto de fauna y a qué animal corresponde. Hemos hecho algunos. Aquí aparece un trozo de asta del Megaloceros nuevo cartaginense que se encontró aquí en esta roca, y detrás de ese panel hay restos de una mandíbula de un rinoceronte que está actualmente expuesta en el Museo de Mulas. Se puede ver esa mandíbula de rinoceronte. Aquí tienen, todo esto sería una línea de esos coprolitos que estamos hablando, que están en el estrato. Hay más restos de huesos. Todo esto blanco son los restos de huesos que aparecen en la cueva. La excavación actualmente se está haciendo, tuvimos que colocar este andamio porque el estrato original está en el techo de la cueva, entonces se está excavando en el techo, porque lo que se estuvo excavando hasta el año 2007-2008, que fue cuando se montó todo este andamio, se excavaba en lo que habían tirado los mineros, en todo el relleno de los mineros de lo que se estaba excavando. Y eso para los investigadores es estar fuera de contexto. Ellos necesitan un estrato, una referencia original de cómo se quedó depositado para poder documentar y fechar con precisión. Aquí tenemos una imagen de cómo se fue constituyendo la cueva, cómo se hizo todo el relleno de la cueva original, cómo empezó la cueva a producirse, cómo se hizo la cueva, cómo fue rellenándose de sedimento. Aquí tendríamos la fase de ocupación de la hiena y lo que hicieron finalmente los mineros, que fue excavar todo esto. Ellos iban buscando el mineral y, lógicamente, en aquella época los huesos no tenían la importancia que hoy le podríamos dar. Esto sería el estado actual de la cueva, y estos serían los restos del yacimiento, del sedimento original que depositaron las hienas. Como les decía al principio, que también lo ha dicho Mari Carmen, no se conoce la entrada porque la entrada natural se quedó totalmente colapsada y cerrada. De momento parece ser que podría estar justo en este techo, y una de las acciones que ya va a ser para el año que viene es prolongar el andamio en toda esta área para que se empiece a investigar y a excavar en toda esta zona de techo, que es bastante complicada excavar, sobre todo cuando hay que excavar un techo, porque se te puede caer todo. Pero hay muchísima fauna ahí. En el otro panel se pueden ver las piezas que se encontraban aquí en Cueva Victoria. Pues aquí tenemos, estos son carnívoros, esto es hiena, estos son caballos, esto también parece, estos son de otros carnívoros. Y una de las cuestiones importantes de este yacimiento es que aparecen más de 100 especies de animales. Más de 100 especies de animales se han documentado en Cueva Victoria, que es el más potente en cantidad de animales documentados de Europa. Eso es Cueva Victoria. Aparece, como decía Mari Carmen, un Pteropithecus, una especie de babuino, un mono, que es el logotipo que tenemos de Cueva Victoria, que solamente se encuentra en Europa, solamente se encuentra en esta cueva, no se encuentra en ningún otro lugar. Aparece en África, aparece en la India y aparece en Cueva Victoria. No se ha encontrado en ningún otro yacimiento. Eso está diciendo que estamos ante una fauna totalmente africana. Aparecen las hienas, aparecen elefantes, aparecen caballos, aparecen una serie de animales
están totalmente relacionadas con África, con lo cual era el indicativo de que probablemente toda esta fauna pasó por el estrecho de Gibraltar ocupando Europa poco a poco, como se ha demostrado muy recientemente, hace 3-4 años, ya empiezan a aparecer en las revistas y de aquí a muy poquito tiempo en los libros de historia que están estudiando nuestros niños, pues ya aparecerá que una de las transiciones hacia Europa fue también el estrecho de Gibraltar, y uno de los hitos que marcan esa transición fue Cueva Victoria, junto con Orce, junto con la Cueva del Ángel, otra serie de yacimientos, pero Cueva Victoria está en uno de los puntos claves que ha demostrado la transición de los homínidos y de la fauna norteafricana hacia Europa. Como les decía, aparece una falange humana que está allí, ahí la pueden ver. En el Museo Arqueológico de Mula está la falange original, se expone allí también, que parece de un niño de unos 7-8 años que se encontró aquí. Y una de las cuestiones importantes con los restos que se encuentran en las cuevas es que para identificar una especie animal o una especie de homínido tiene que aparecer el carnet de identidad. ¿Cuál es el carnet de identidad de la fauna antiguamente? Porque no había carnet de identidad. El carnet de identidad son los dientes, la dentadura. Entonces, un diente sí te dice perfectamente qué tipo de animal es, qué tipo de subespecie es, qué tipo de familia, te da todos los datos, qué comía, dónde iba, con quién se juntaba, se los podemos condenar. O sea, toda la historia la tenemos en los dientes. O sea, fíjense lo importante son los dientes. Pues bien, en Cueva Victoria no aparece ninguna pieza dental, no se ha encontrado de momento ninguna pieza dental de un homínido. Sí aparece la falange humana, que fue controversia durante muchos años de que si era humana, si no era humana. Se ha certificado también recientemente, hace 4 o 5 años, ya por un equipo muy amplio de investigadores de que es humana, que parece un homínido. De hecho, en el centro del Llano del Beá hay una reproducción del Homo ergastes, que pensamos que puede ser uno de los homínidos que podían andar por esta zona, pero hasta que no aparezca ese carnet de identidad, ese dientecito, no sabremos qué animal es. Y desde luego les puedo asegurar que si apareciera un diente de un homínido, Cueva Victoria se reconvertiría totalmente porque saltaría a la fama mundialmente. Pero no por ello deja de ser interesante el pensar que aunque son 800.000 años, aquí corrían mamut, corrían caballos, corrían ciervos, corrían panteras, corrían lobos, corrían los tigres dientes de sable, se han encontrado aquí, están extinguidos actualmente, se han encontrado en esta cueva también, los dientes de sable, osos se han encontrado, bueno, delfines, ciervos, pero el oso aquí también sería bastante curioso. También lo hay, así una serie de... Cualquiera que quiera saber más sobre esta fauna, pues en la página web del Museo Arqueológico de Cartagena está la última monografía de la revista Mastia, que está dedicada exclusivamente a Cueva Victoria. Ahí están recogidos el trabajo de más de 40 investigadores de todo el mundo, donde identifican y analizan toda esta fauna con toda su nomenclatura científica, pero se puede entender y podemos saber qué es lo que había aquí. Le aconsejo que le echen un vistazo porque nuestra historia es bastante amplia y ya si poco teníamos con los romanos y todas estas civilizaciones que nos llegaron aquí, pues también tenemos algo bastante más antiguo, bastante más desconocido, y que una de las labores que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Cartagena, que la hacemos también con la visita de ustedes, es enseñarles que hay un patrimonio escondido bajo tierra que también bastante espectacular. Bien, pues esto es un poquito la visita de Cueva Victoria. Y si tienen alguna pregunta, pues estoy aquí a su disposición. Gracias. Pues seguro que muchos de vosotros os habéis sentido un poquito defraudados os he escuchado antes los comentarios de decir, ¿esto es el Castillico? Bueno, pues sí, estamos ante una factoría romana de fabricación y de producción de salazones. Y bueno, pues primero de todo vamos a fecharla un poquito cronológicamente. La podemos fechar en época romano-republicana, es decir, estaría en uso entre el siglo III hasta el siglo I más o menos antes de nuestra era, pero después tuvo un poco de pervivencia en el tiempo durante época imperial, durante el siglo I después de nuestra era. Bueno, deciros que a pesar de estar como está y ver que podemos aquí acceder a él y dejar cualquier cosa por ahí encima, que el otro día me comentaba una compañera que ella de pequeña dejaba por aquí encima las toallas cuando venían a la playa y todas estas cosas,
deciros que es un bien catalogado por su relevancia cultural, ¿vale? Bueno, no sé si sabéis un poco la ley nuestra de patrimonio que tenemos en la región de Murcia, tiene como 3 figuras distintas de protección. Está el bien de interés cultural, que es un poco el que todos conocemos, con sus distintas, digamos, subcategorías dentro. Después tenemos los bienes inventariados por su relevancia, los bienes catalogados, perdón, por su relevancia cultural, y después en un tercer grado están simple y llanamente los bienes inventariados. Bueno, pues en ese segundo grado que os he comentado estaría la factoría romana de Salazones del Castillico. A ver, yo cuando José Luis me dijo que si podía preparar la visita y tal, bueno, pues he estado un poco tirando ahí de a ver qué documentación había publicada y tal, y ahí realmente poquito, ¿vale? Pero sí que os cuento que en la documentación oficial que aparece en la Carta Arqueológica de la región de Murcia se habla de una factoría romana de Salazones con un gran tanque, que sería este que estamos viendo nosotros aquí, y con algunas piletas adosadas. He buscado, he rebuscado, he vuelto a buscar y las piletas no aparecen por ningún sitio. No sé si es que en el momento en el que se documentó, se hicieron las excavaciones arqueológicas, existían esas piletas que se supone que formaban parte, digamos, del proceso anterior a poner el salazón aquí a secar con la sal, que ahora contaremos un poco cómo era el proceso, y entonces esas piletas serían donde primeramente se trocearía y se destriparía el pescado. Entonces las piletas no están. Yo no sé si alguno, también le he preguntado a José Luis, no sé si alguno de los que sois autóctonos de aquí habéis visto otras construcciones antes de que hubiera movimientos de tierra. Por esta zona, ¿verdad? Pequeñas piscinitas, un poco como... ¿Usted las ha visto? Sí, sí, pues... están todos aquí. Y además después de las riadas tan grandes que tuvimos en octubre hace 4 años, descubrieron todo y era una preciosidad. Claro. Venimos aquí con el profe, el Torres, profesor García del Toro. Vale, o sea que deben de estar, pero están tapadas efectivamente. Bueno, pues aprovechamos entonces ahora un poco para contar cómo era el proceso de salazón, y bueno, pues primero me gustaría poneros un poquito en contexto, ¿vale? Bueno, sabéis que en la ciudad de Cartago Nova pues el garum fue una industria importantísima, y bueno, pues durante todo el tiempo de presencia romana en la zona va a ser, además de otras industrias y exportaciones de materias primas en la zona, como sabéis, y además hemos estado viendo en la Cueva Victoria, en la parte de mina, la extracción de minerales aquí ha sido importantísima desde época cartaginesa, romana, y bueno, hasta prácticamente nuestros días, como nos ha estado hablando el compañero Andrés en la Cueva Victoria. Entonces la industria de salazón, como digo, es importantísima, con otras industrias o elementos que se comercializaban desde esta zona, como por ejemplo podían ser pues los alfares, la industria de la ya lo diré yo, del esparto, y bueno, pues si queréis hablamos un poquito de cómo se producía la salazón. Mirad, el salazón normalmente se hace con túnidos, es decir, con atún, bonito, pero también se realiza con otros peces, como por ejemplo la caballa, también la melva y otras especies. Entonces lo que se hacía primeramente era despiezar el pescado, quitándole la cabeza, quitándole los intestinos y las huevas en caso de que las hubiera, y eso se reservaba, y ahora hablaremos de lo que se hacía con eso que se reservaba. Entonces el pescado, pues dependiendo del tamaño de la pieza, se partiría en varios trozos y después pasaría a estas piletas donde se iría poniendo
capas de pescado con capas de sal y así sucesivamente, y bueno, pues eso se dejaría macerar durante aproximadamente unas 3 semanas y bueno, pues era el método de conservación. Tened en cuenta que no hay frigoríficos y el método de conservación del pescado, que sabéis que enseguida entra en descomposición, pues sería la forma más fácil y más cómoda de tenerlo conservado. Y bueno, pues después vamos a ver qué se hacía con esos despojos del pescado que hemos estado apartando antes, ¿vale? Eso nos daría un subproducto, que son las salsas. Entonces, lo que se haría con todas esas partes blandas y que normalmente ahora tiramos a la basura, sería igual, ponerlas a macerar en grandes piletas, como esta también con sal, y esto en vez de dejarlo secar al sol, pues solamente 3 semanas, se dejaría en torno a 2 o 3 meses. Imaginaros, yo es que solamente puedo pensar en el hedor que eso tendría, ¿vale? Entonces, bueno, pues no parece ser que fuera una salsa, a nuestro parecer, a fecha de hoy, muy apetecible, pero sí que os digo que fue una de las salsas más apreciadas en la antigüedad. De hecho, aquí en Cartagonova se hizo uno de los mejores garums de todo el imperio. Este garum, producido aquí en Cartagena, al parecer alcanzó unas cotas de precios altísimas, y bueno, pues efectivamente hay restos, hasta en Herculano y en Pompeya se han encontrado restos de este garum. Lo que os iba a decir es el Garum Sociorum, exactamente, porque garum hay muchos, ¿vale? Pero como el de Cartagonova, que era el Garum Sociorum, pues solamente había ese. Entonces este alcanza, según nos cuentan los escritores clásicos, alcanzaba precios que ni los mejores perfumes de la época podían alcanzar, o sea que os podéis imaginar que era un producto pues casi delicatessen. Bueno, estas salsas, este garum, se utilizaba principalmente para condimentar otros alimentos, ¿vale? No se utilizaba solo porque, imaginaros pues esto, que no sería demasiado agradable meterte una cucharada, por ejemplo, a la boca sola, ¿vale? Entonces se utilizaba como potenciador del sabor para condimentar platos tanto de pescado como de carne, ¿vale? Y bueno, pues había que ser un poco gourmet a la hora de utilizarlo, porque si se ponía demasiado la comida podía amargar, y si se ponía muy poquito, pues más o menos como nuestro ave creme, ¿no? Pues que si pones mucho amarga o que queda demasiado fuerte, y si pones muy poco, pues a lo mejor la comida se queda sosa. Bueno, pues este Garum Sociorum, no sé si os preguntáis un poco por qué se llama Garum Sociorum. Parece ser que tiene que ver con que aquí en Cartagena era una sociedad, unas societas, la que se dedicaba a todo el proceso, es decir, extracción del pescado, tratamiento del mismo, curado, después envasado en ánforas, como sabéis, y después la exportación, ¿eh? Entonces por ese motivo se llama Garum Sociorum. Bueno, mirad, de todo lo que es el yacimiento arqueológico, por lo que nos estaba comentando aquí esta señora, en lo que es la declaración de bien catalogado, yo he encontrado este planito que me gustaría enseñároslo. Como somos pocos, creo que lo vais a ver muy bien si os acercáis, o si no, ahora os lo paso, ¿vale? Que es, mirad, nosotros estamos justamente en la zona 1. La zona 1 es donde está documentada la tanqueta y donde están documentadas las piletas, que efectivamente nos acaban de corroborar que sí que están, ¿vale? Después hay una segunda zona que pertenece más o menos a la zona agrícola que tenemos aquí detrás, ¿vale? Donde simplemente hay pues dispersión de materiales arqueológicos, ¿vale? En una densidad media, digamos, de unos 5 ítems por cada 100 metros cuadrados, y luego una zona 3, que es la grande que veis, con una dispersión pues muy poquita de materiales arqueológicos, pero que igualmente los han incluido en la protección, ¿vale? ¿Cómo se permite tener agricultura encima de esto? Pues porque seguramente cuando esto se declaró BIC ya estaban los terrenos asignados para agricultura, seguramente.
Bueno, entonces todos los materiales arqueológicos que se han extraído durante las campañas de excavación los tenéis en el Museo Arqueológico de Cartagena y bueno, el profesor Javier García del Toro, que bien conocéis, seguramente nos hubiera contado algún detalle más porque él es un gran conocedor de esta zona y bueno, pues en los documentos que él tiene publicados en estas otras dos zonas, él piensa que debía de haber la casa de un patricio, que sería pues bueno, el dueño o la persona a cargo de esta factoría de salazones, ¿vale? Porque se han encontrado trocitos de Opus Tessellatum que pertenecerían a la casa y él también tiene documentadas unas muñequitas de terracota, ¿vale? Que también son del siglo I después de Cristo. Bueno, y al hilo de lo que estábamos diciendo de que aparece o no aparece, estaba comentando también con José Luis al principio, mirad, en la carta arqueológica de la región de Murcia aparece una fotografía de 2008 y ahí la vais a ver que el agua está ya bastante metida, entonces en los últimos tiempos creo que ha habido bastante relleno de arena por la zona. Os veo a todos asintiendo. De la manga y de la mina de aquí. Exacto. Entonces yo, en aras de intentar buscar otras fotografías más antiguas, mirad, esta foto está publicada, tiene 1 centímetro de ancho por 1 de alto, una cosa así, no hay más, no tiene más calidad, pero por ahí veo, creo que atisbo otras estructuras que ahora mismo no están. Esto debió de ser de los años 60 o 70, por ahí más bien 70, igual largos, ¿eh? Entonces, bueno, pues que el muro estaba todavía mucho más recrecido de lo que tenemos ahora y bueno, que no os he comentado antes, pero es un muro, según consta en la declaración de Beck, es un muro de mampostería, que ya veis que las piedras se colocan simplemente con un mortero y no hay ni hiladas ni bancadas ni nada, sin seguir ningún orden y bueno, pues en el interior, como veis, ha crecido la vegetación y es una auténtica lástima que tampoco podamos ver el suelo original. Una última cosilla que os quería contar, porque en un principio José Luis me había comentado que pues de acercarnos a algún otro sitio más de yacimientos arqueológicos de la zona y bueno, en un principio habíamos comentado el tema de quizás acercarnos a la Villa del Paturro. Sabéis que está documentada, os he traído un planito de las zonas, digamos, que tenemos documentadas más cercanas quizá al Mar Menor, como factorías de salazones. Bueno, ahí tenemos la playa del Castillico, que es donde estamos nosotros ahora mismo. Tenéis otro aquí muy cerquita en Los Nietos, que es Las Mateas. Después nos iríamos a la bahía de Portmán, a la villa romana del Paturro, que sabéis, bueno, ahora si queréis os cuento. Luego ya nos iríamos a Escombreras, que no sé si sabéis que la isla de Escombreras precisamente recibe su nombre por la gran cantidad del pez, el escomber, que es nuestra caballa, que se extraía en la zona. Después ya nos iríamos por ahí a La Zoía, o sea, zona de La Zoía y Mazarrón, y la última ya que tendríamos es Águilas, porque ya sabéis que lindamos enseguida con la primera provincia de Andalucía. Bueno, con respecto a la villa romana del Paturro, sí que os quería decir que toda la vida se ha pensado, bueno, desde que se hicieron las primeras prospecciones arqueológicas, que era, como sabéis, bueno, no sé si lo conocéis, ¿vale? Está también pegado a lo que sería la línea original de playa antes del desastre de la bahía, ¿vale? Entonces hay también unas grandes piletas que están adosadas a lo que sería la parte noble de la casa. Entonces, si alguna vez tenéis ocasión y queréis, lo que se ha hecho ha sido, bueno, prácticamente todas las piezas de esta excavación las tenéis en el Museo Arqueológico de Portmán, ¿vale? Los mosaicos famosos del Pavo Real y la posible Juno. Y luego hay una cosa muy curiosa que os quería comentar, que creo que José Luis mañana va a poner el enlace al vídeo, porque la última campaña
de excavación que se realizó el año pasado por la profesora titular de arqueología de la Universidad de Murcia, Alicia se llama. Ella el año pasado, después de la campaña, hizo un breve resumen de las habitaciones en las que habían estado excavando el equipo y tal, y dijo una cosa muy curiosa que nos tira para atrás esto y todo lo demás que se ha pensado durante todos estos años, y es que las piletas finalmente no están constatados que fueran para salazones. ¿Sabéis para qué otra cosa se podían utilizar estas piletas cercanas al mar? Para limpiarlo, para cocer esparto. Sabéis que el esparto, bueno, somos Cartago-Espartaria, claro, y bueno, para reblandecer las fibras y poder trabajar con él, primero hay que cocerlo. De hecho, la playa de Águilas, playa de cocedores, es precisamente por eso, ¿vale? Se pone igual en estas piletas o en unas parecidas a estas, se pone a remojo y se deja cocer al sol durante varias semanas, ¿vale? Para poder reblandecer la fibra y poder posteriormente trabajar con ella. Bueno, pues os recomiendo que veáis el vídeo, que ya lo publicaremos, y si no, algunos si tienen interés y mucha prisa por verlo, pues directamente en YouTube podéis poner excavación Villa del Paturro Alicia Díaz, creo que es, no me acuerdo del apellido de la profesora, pero si no luego os lo puedo decir. ¿Vale? Bueno, pues estamos en la única zona, creo que queda más o menos virgen de la Manga, y bueno, poquitas, que os veo las caras así. Quizá sea la más extensa de las que quedan vírgenes de la Manga. Bueno, lo primero que les sorprende a nuestros visitantes es que siempre nos preguntan que, oye, que con el proceso urbanizador este tan intensivo que ha tenido la Manga, ¿cómo que se ha dejado un espacio tan grande sin urbanizar? Bueno, el motivo yo creo que ya todo el mundo lo sabéis, y es que estamos en un emplazamiento de un yacimiento del Eneolítico. Y bueno, si queréis lo fechamos un poquito, seguramente habréis oído el 5000, el no sé cuántos, y bueno, pues tanto la documentación que aparece en la carta arqueológica como la documentación que publica el ayuntamiento en su catálogo de bienes, aparece una fechación pues un poquito más concreta, en torno a 2500, 2850 a.C. aproximadamente, ¿vale? Bueno, al igual que hemos hablado antes de que el Castillico estaba declarado bien catalogado por su relevancia cultural, aquí ya vamos a un grado mayor, ¿vale? Hemos estado hablando de que esa ley de patrimonio en su catalogación de los bienes tiene la figura de bien de interés cultural, y bueno, pues el yacimiento de las Amoladeras está catalogado como tal, es BIC en categoría de zona arqueológica. Bueno, pues el yacimiento se tiene constancia de él desde los años 60, pero no sería hasta unos añitos después, hasta el año 66, cuando, como bien sabéis todos, el profesor Javier García del Toro comienza con las primeras prospecciones arqueológicas, con cositas muy cortas, según él mismo nos cuenta, y con poco presupuesto, de corta duración, etcétera, y no sería hasta el año 81, fijaros, se conoce desde el año 60 y hasta el año 81 no se hacen las excavaciones arqueológicas ya en serio, dotadas con un presupuesto, etcétera. Bueno, una de las grandes curiosidades que encontramos aquí en el yacimiento es que, no sé si sabéis que el yacimiento no termina donde tenemos el límite ahora mismo de la carretera, sino que va hasta el otro lado. Entonces, bueno, si queréis, ahora os enseñaré el planito con la delimitación, ¿vale? A ver, que con el viento...
Exacto, ¿me lo quieres aguantar tú y me ayudas? Vale, si miráis, que lo vean todos los que nos están escuchando, ¿vale? Nosotros más o menos estaremos por aquí, ¿vale? Entonces fijaros, el límite del mar Mediterráneo, justamente donde tenemos señalado en rosa es la carretera, la Gran Vía de la Manga, y si veis, pues continúa hacia el otro lado de la carretera, que justo lo estábamos comentando ahora. Bueno, pues a ver, en lo que ha sido la documentación, vale, hasta muchas gracias. En lo que ha sido la documentación de los restos que se encuentran en el poblado, se trata de un poblado, un asentamiento neolítico. Bueno, no os he dicho, pero yo ya me imagino que todo el mundo sabe lo que es el neolítico. Si queréis os contextualizo un poquito más todavía, ¿vale? Estamos en un momento en el que se está acabando el neolítico y va a empezar ya la edad de los metales, ¿vale? Entonces, en esa etapa final del neolítico y comienzos de la edad de los metales, ahí podríamos un poco encuadrar este neolítico, o también llamado calcolítico, ¿vale? En esas fechas que hemos estado hablando. Bueno, entonces se trataría de un asentamiento al aire libre, por supuesto, con cabañas o chozas circulares, con hogares en el centro. Están también documentados, pues imaginaros un poblado que tendría que supervivir en esta zona, con lo cual hay una serie de infraestructuras anexas a ese poblado, pues por ejemplo como son los hornos alfareros, las piletas donde además se amasaba la arcilla y además de algunos concheros y silos de almacenamiento. Con respecto a los materiales arqueológicos que no son, digamos, fijos, como estos que ahora os enseñaré, tengo solamente una fotografía igual porque es difícil encontrar, porque como sabéis ahora mismo todo el yacimiento, de hecho hemos venido hasta aquí pero no lo podemos ver, todo el yacimiento está completamente tapado y bueno, pues si me preguntáis, pues para mí si no se va a poner una medida de protección absoluta para que el yacimiento no se deteriore, pues si me preguntáis mi opinión, yo pienso que mejor está así hasta que no se pueda poner en valor y que podamos tener un recurso tanto para visitantes como para los guías o lo que sea, para poder mostrarlo en directo. Pero ya digo que hay muy poquita documentación gráfica publicada y ahora os enseñaré la foto correspondiente del horno. Os estaba comentando con respecto a los materiales arqueológicos que están todos depositados en el Museo Arqueológico de Cartagena, y también aprovecho para deciros que tenéis un museo en Cartagena absolutamente espectacular con unas piezas increíbles, que la visita es completamente gratuita, que la podéis visitar cualquier día de la semana, solamente cierra los domingos por la tarde y el lunes porque es el día de cierre, y que os invito a ir a ver los coprolitos famosos que nos han estado enseñando. Allí los tenéis, como sabéis, que es la fosilización de las heces de las hienas, y hay también una vitrinita que está dedicada a las piezas arqueológicas que se han extraído de aquí del yacimiento de las Amoladeras. No todas las piezas están expuestas, de hecho yo me puse sabéis que la toponimia del lugar es por la gran cantidad de piezas de amolar que se tienen documentadas en esta zona. No son piezas de moler, son piezas de amolar, que es afilar, ¿vale? Entonces solamente encontré una fotografía que aquí os la enseño también, las piedras de molino estas, ¿vale?, que dan nombre al yacimiento de las Amoladeras, y uno de los hornos en una foto de la excavación del año 81 que os comentaba. Y bueno, las piedras de amolar no aparecían por ningún sitio. Yo las buscaba y las rebuscaba en el museo, pero bueno, ya me puse en contacto con las oficinas del museo y me dijeron que efectivamente están en depósito y que no están expuestas, ¿vale? Pero entre los materiales que sí tenéis expuestos en el Museo Arqueológico hay muchas piezas
muchas piececitas de industria lítica, ¿vale? De cristal de roca, hay muchas puntas de flecha de sílex y sobre todo lo más numeroso, con esto que hemos estado comentando de los concheros, pues como serían una industria recolectora, como tendrían esa industria recolectora de conchas, de moluscos, pues hay una grandísima cantidad de ellos. Unos suponemos que serían para comer y otros utilizados como adorno personal porque se han encontrado orificios circulares y de hecho, bueno, pues allí tenéis puestos como una especie de 3 collares, ¿vale? Realizados con estas conchas. ¿Nunca se utilizaron para el calcio? ¿Para él? Calcio, si quemas las conchas en un horno con mucho calor. Eso ya lo desconozco, ese dato lo desconozco. ¿Y lo puedes encontrar más? Eso es lo que yo tengo la duda, que el collar se encontrara exactamente. A ver, lo único es que sí pienso que durante la excavación arqueológica, esto es una suposición, por supuesto, que durante la excavación arqueológica, si estaba enterrado, estaría más o menos cogiendo esa forma, porque dudo que se conservara la cuerda o lo que quiera que sea que fuera que lo sujetara junto. Entonces imagino que lo han remontado más o menos una cosa parecida a lo que sería el original, ¿vale? Bueno, aquí os quería hablar también de otras figuras de protección que hay en las amoladeras, que por ahí tenéis los carteles que hemos comentado que están ya un poquito quemados por el sol. Es lo que tiene poner un panel al aire libre. Si tuviéramos aquí un centro de interpretación, pues aquí además tenemos un sitio muy bueno para ponerlo. Yo ahí lanzo la idea. Para el que quiera coger el guante, pues lanzo la idea. Y bueno, pues de entre todas esas figuras de protección pertenece a los espacios abiertos e islas del Mar Menor, Steca, Slick y varias otras figuras que, bueno, ahora mismo ya de flora sí que queda un poco de la autóctona, porque os digo, en el 2010, bueno, los que sois de La Manga seguramente lo recordaréis, se hizo una inversión bastante grande de dinero, creo que llegaba prácticamente a los 800.000 euros, que eso es una pasta bastante gansa. Se retiraron especies alóctonas, es decir, especies que no eran propias de aquí, de la zona, y se repobló con especies que sí que son autóctonas, como el barrón, la siempreviva amarilla, que reconoceréis por aquí, bueno, ahora porque está todo muy seco por la época que estamos del año. Bueno, y antes de que nos vayamos, os quería hablar de las otras amoladeras, las que hay dentro del agua, porque hay otro yacimiento arqueológico que es las amoladeras, un pecio de época romana que está bueno, pues sumergido en este polígono subacuático que tenemos alrededor de La Manga. Os he traído también el planito. Mirad, conocisteis o habéis leído algo de Julio Mas, ¿verdad? El arqueólogo de Cartagena. Os he traído aquí una delimitación de lo que él llama ese polígono submarino de Cabo de Palos y la laguna denominada Mar Menor de 1985, y si os dais cuenta, este polígono subacuático va desde el Mojón, que es digamos el límite de la provincia de Murcia, muy cerquita donde está situado el puerto actual de San Pedro del Pinatar. Después veis que baja por todo el litoral exterior de La Manga, va hasta Cabo de Palos y después por fuera cierra por las Islas Hormigas y por la isla del Farallón, como sabéis, al lado de Isla Grosa, y vuelve a cerrar aquí arriba en el mismo punto que hemos dicho del Mojón. Bueno, en este polígono subacuático, a ver, hay pues más de 20 yacimientos subacuáticos documentados por Julio Mas, y ya desde el año 85 y algunos incluso anteriores, de los cuales ha habido varias prospecciones arqueológicas a posteriori. Y bueno, pues yo, ya que no os he podido
enseñar hoy mucho, sí que os he querido traer unos trocitos del museo aquí fuera para poder enseñaros algunas cosillas. Mirad, en el yacimiento de aquí de las Amoladeras también se han documentado estos molinos de piedra que hacen alusión a esto de las piedras de amolar y tal. Y sobre todo os quería enseñar una pieza absolutamente magnífica, que es este amuleto fálico que pertenece a este pecio romano del siglo I antes de nuestra era, que lo podéis ver. Este no está en el Museo Arqueológico, lo tenéis en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ¿vale? No sé si podéis ver un poco bueno, la simbología, si queréis os explico un poco. Se trata de un falo, ahí va abajo, justo en el centro, se pueden ver perfectamente los testículos, ¿vale? Y en el otro lado es una higa. Bueno, sabéis que en estos tiempos pues la navegación es una cosa bastante peligrosa, con lo cual pues los navegantes o los marineros, como queramos llamarlos, eran bastante supersticiosos a la hora de hacerse al mar, con lo cual pues siempre portaban consigo todo tipo de amuletos, y este pues es un amuleto que tiene quizá doble fuerza, primero por la simbología de los dobles genitales masculino y femenino, ¿vale? Y en segundo lugar porque el oro en sí mismo ya era un talismán, entonces el estar realizado el amuleto en oro pues refuerza ese digamos poder contra las supersticiones, el mal de ojo, y etcétera. Exacto. Bueno, hay otros yacimientos que también os quería enseñar, ¿vale? Entonces, si queréis, os enseño lo que son las piezas. Estabais comentando por ahí sobre el tema de los barcos fenicios o de los yacimientos arqueológicos fenicios. Esta fotografía es de 3 de las defensas de elefante que también están expuestas en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, y que el otro día ya nos adelantó un poquito Mari Carmen Berrocal. No sé si recordáis que ella hizo un repaso pues bastante completo de la zona, y nos las enseñó y dijo que eran importantes por una cosa, porque estamos hablando de unas defensas de elefante que llevan inscripciones único-fenicias, ¿vale? Son unas fórmulas de cortesía, son unas fórmulas comerciales de cortesía. Estas se encuentran en el bajo de la campana. Para el que no sepa dónde está el bajo de la campana, que no se puede confundir con el bajo de dentro ni con el bajo de fuera, el bajo de la campana está justamente en esta zona, ¿vale? A la altura, digamos, un poquito como por detrás de la Isla Grosa y la Isla del Farallón, ahí lo tenéis, ¿vale? Para el que no sepa dónde es. Y bueno, pues comentaros, estas defensas de elefante, cuando se documentan en este pecio fenicio, era una zona que había estado pues bombardeada intensivamente por los recuperadores de chatarra. Entonces ahora mismo solamente hay 13 defensas expuestas en el museo, pero se han llegado a documentar hasta 50. Fijaros, es una cantidad grandísima, y tenéis que tener en cuenta que el marfil africano es un producto de lujo, no, de súper lujo, ¿vale? Entonces ya pues nos podemos hacer una idea de la importancia que tendría ya el tráfico marítimo por estas fechas, más o menos siglo VII, siglo VI antes de Cristo, hace unos 2600, 2700 años, al igual que los 2 barcos fenicios de Mazarrón, que también podéis ver, al menos uno de ellos, el Mazarrón 1, lo podéis ver también en el Museo de Arqueología Subacuática. Y ya antes de terminar os enseño 2 piezas más, ¿vale? Mirad, esta otra pieza, os estoy trayendo cosas que normalmente no vemos tan comunes, porque lo que siempre hay es mucha cerámica,
¿vale? Y tampoco quería caer en la esta de traeros una ánfora, porque sé que todo el mundo sabe que hay ánforas y muchas. Os quería traer algunas de las piezas pues que son más curiosas, como por ejemplo este estuche hecho en hueso que pertenece también a otro pecio del siglo I a.C. y que está en el yacimiento de San Ferreol. Si queréis os enseño también la situación. Bueno, si veis el final de la manga, en la zona de las encañizadas, ¿vale? Ahí donde está el número 7 es el pecio de San Ferreol. Bueno, se trata de un estuchito, es pequeño, no es muy grande en dimensiones, ¿vale? Labrado en hueso, pues vaciado en su interior, y en los laterales tiene como una pequeñita muesca donde iría situada una tapita. No la tenemos. Lo que sí tenemos es el aplicador, que también está hecho en hueso, ¿vale? Y bueno, aunque en un principio se podría asociar esta pieza a algún tipo de uso médico, por el contexto en el que se ha encontrado y las demás piezas que se encuentran en el mismo sitio, pues podemos constatar que sería algo para uso de cuidado personal. Fijaros, se han encontrado en el mismo yacimiento, pertenecen a este mismo yacimiento, un peine en madera, iba a decir de madera labrada, ¿vale? Con una decoración en la misma madera. Después también se ha encontrado una de las espátulas que en época romana se utilizaban. Bueno, sabéis que los romanos no utilizaban mucho el jabón, conocían de su existencia, pero no estaba muy extendido el uso del jabón. Lo que hacían para lavarse era digamos, extender aceite sobre la piel y después con una espatulita lo iban retirando. Bueno, pues también ha aparecido una de estas espátulas de hierro, y bueno, pues también una pizarrita, una plaquita de pizarra que posiblemente se utilizaría para hacer mezclas de cremas, ungüentos, etcétera. Así que bueno, pues por el contexto ya os digo que sería de alguien de la tripulación o de alguno de los pasajeros que irían a bordo de este barco fenicio. Y ya para terminar, y os enseño otra cosa más que normalmente no estamos acostumbrados, porque bueno, la madera debajo del agua sufre muchísimo, como bien sabéis, ¿vale? Entonces es difícil que encontremos en yacimientos subacuáticos una madera bien conservada si no está completamente enterrada, porque sabéis que tenemos un problema con un bichito que es la broma, el Teredo navalis, que bueno, pues hace exactamente igual que la carcoma aria, digamos, fuera del agua, pues hace exactamente igual. Cuando ponen los huevos, las larvas empiezan a horadar completamente la madera y la destrozan completamente. Y bueno, pues es una pieza curiosa, como digo, por ser realizada en madera, y se trata pues simple y llanamente de un mazo de carpintero, también del siglo I antes de nuestra era, de otro de los yacimientos arqueológicos de ese polígono que hemos estado comentando, que es el de Punta de Algas. Si queréis también os enseño, está justamente al ladito del que acabamos de hablar, lo tenéis aquí junto a las encañizadas. Bueno, pues esto simple y llanamente nos habla un poco de lo que sería la vida a bordo de los marineros, con un martillo con el que podrían hacer pues reparaciones menores a bordo. Vale, y ya pues creo que quizá ya me estoy extendiendo demasiado, pero bueno, ahí tenemos el faro vigía precioso. Sabéis que en esa línea recta que va desde el faro de Cabo de Palos hasta las Islas Hormigas, que desde aquí es lo único que hoy podemos ver de todo lo que estamos contando, ¿vale? Bueno, supongo que, perdón, todos los que sois de la zona conocéis perfectamente que es una zona de navegación peligrosísima. Bueno, por explicarlo un poco, aunque sea burdamente, tenéis que tener en cuenta que hay como una especie de cadena montañosa que no ha terminado de emerger completamente del mar, ¿vale? Solamente, digamos, de todas esas montañitas, solamente nos emergen dos cimas, que son la isla Hormiga y la otra es el Hormigón. Entonces, el resto de cimas de esa cadena montañosa, ya digo, en línea recta del faro con las islas, digamos que esas cimas no han terminado de salir del agua y están
como entre 3-5 metros más o menos de profundidad. Entonces, cualquier embarcación que tenga más calado de esa profundidad, pues ya podéis imaginar que toca con esos escollos y bueno, pues ahí tenemos uno de los cementerios de barcos más importantes de toda Europa. De hecho, bueno, como sabéis, la reserva marina es un auténtico paraíso para los submarinistas. Uno de los motivos es por la flora, la fauna y el paisaje submarino, pero imaginaros pues el extra que da el poder ver estos yacimientos, estos barcos hundidos que aportan todavía un toque más de misterio, de tal. Y bueno, pues prácticamente yo creo que eso era todo lo que íbamos a contar. No sé si tenéis alguna pregunta. Por cierto, os digo, el que no lo haya visto, es una visita obligada al museo. Tenemos un Museo Nacional de Arqueología Subacuática que es una auténtica pasada también. Os recomiendo que vayáis a la visita guiada. Está abierto también todos los días, excepto el domingo por la tarde y el lunes día completo, porque es su día de cierre. Tienen visitas guiadas gratuitas todos los sábados por la tarde y los domingos por la mañana. Consultad si estáis interesados en ir, ¿vale? Porque lo tienen publicado en la página web y todo el mundo lo puede consultar, y tenemos unas piezas que son absolutamente espectaculares, además del famoso cargamento, como bien sabéis, de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, que eso es lo más moderno que tenemos en el museo, pero sí que os recomiendo la visita. Así que nada más, muchas gracias por vuestra atención y si queréis